Buenas noches, bienvenidos otro miércoles más a una nueva edición de Teatro Crítico en Oviedo Televisión. Un programa en el que, como ustedes saben, hacemos semanalmente un repaso de las noticias de actualidad que interesan a los asturianos y, por supuesto, a los ovetenses. Y, como siempre, antes de comenzar, es oportuno y obligado presentar a los contertulios de hoy. A mi derecha, don Gustavo Bueno. Buenas noches. Y a mi izquierda, doña Manuela Andrea Rodríguez. Buenas noches. Y don Carlos Martín. Buenas noches. Bueno, parece que en las últimas semanas siempre empezamos con el mismo tema, que puede tener varios matices, ¿no? Pero el tema de esta semana ha sido el crack de la bolsa antes de ayer, el lunes, en un momento bursátil muy complicado, que algunos analistas han dado en calificar como un lunes negro, comparable casi pues al del crack del 29, donde hubo determinados momentos en los que los índices del IBEX bajaron, pues me parece que no sé cuántos puntos, 7 y pico puntos, una bajada que no se había producido desde el año 92. Esta bajada de la bolsa pues bueno, se viene a sumar a un momento muy delicado desde el punto de vista económico. Coincide también con ciertas inestabilidades en los mercados asiáticos y también parece que en los norteamericanos. No sé qué opinión os merece esta noticia. Hombre, pues para decir algo, pues seguramente aquí hay distintas escalas de análisis con una realidad como esta y una turbulencia en las bolsas, pues no solo españolas, sino asiáticas, norteamericanas, con medidas de choque para intentar salvar la situación, y seguramente pues es prematuro hacer comparaciones como se ha hecho pues con cracks anteriores, que hay que darle tiempo al tiempo, que todavía no se ha suicidado gente de forma ostensible y cosas así, y seguramente pues es prematuro pues poder a una escala no de días, sino a una escala un poco más general, saber lo que está pasando. Probablemente, pero eso habrá que confirmarlo, pues estamos entrando en una crisis general, natural por otra parte, pues derivada de todo lo que en los últimos meses viene sucediendo a escala global, de aumentos de los precios de los combustibles, de crecimiento exagerado y desaforado pues de la economía china, etcétera, etcétera. Que diríamos en términos maoístas también, pues un reajuste, en términos maoístas de antes, cuando decían pues eran reajustes del capitalismo, pues son reajustes de las grandes economías capitalistas a escala global, pues que rechinan, y donde España pues sí que estamos en una situación ahí pues de gozne de muchas cosas, y donde vete tú a saber lo que pase, y que esto se une a lo que hemos venido comentando en este programa en semanas pasadas, pues claro, el incremento de los precios, una situación de incertidumbre como mínimo. Sí. A mí me hizo mucha gracia una frase que leí en un foro que decía que cuando Estados Unidos estornuda, Europa se acatarra. Entonces vemos que es algo, como decías tú, global. O sea, en Asia empezó al parecer en Tokio, en China, los mercados europeos, Iberoamérica. A mí lo que me llama la atención es saber si, como decían algunos periodistas, es un tema puntual que aparece así de repente, porque parece ser que las otras crisis que hubo fue a consecuencia de la guerra del Golfo, del atentado del 11S, pero esto ¿por qué aparece ahora precisamente en este momento? ¿Es algo aislado o es algo que viene ya de tiempos anteriores? Yo creo que ya viene fraguándose durante todo el año 2007. En Estados Unidos estaba todo el tema de las hipotecas, estas basuras, la suspensión de pagos, todas las empresas y los bancos empiezan a perder dinero, y entonces eso repercute en nuestra economía. ¿Nuestra economía en qué se basa? En el consumo y en la construcción. ¿Cómo está eso ahora? Porque es que ahora vamos por Oviedo por las inmobiliarias y es la primera vez que empezamos a ver que hay rebajas en los pisos. Sí, es verdad. Incluso regalos. Exactamente, o te dan el piso equipado, te regalan la plaza de garaje, cosas que hasta ahora eran impensables. A mí esto me recuerda un poco, hombre, sin querer compararlo, como decías tú, con lo del crack del 29 de Nueva York, tanta construcción. En aquellos años era cuando se estaba construyendo el Empire State y lo llamaban el Empire Building y lo llamaban el Empty Building, es decir, estaba todo vacío. ¿Qué va a pasar con la construcción ahora
con el ciudadano, con toda la hipoteca, todo eso que está sucediendo. No sé qué opináis vosotros. Hombre, sí, la prensa económica estos días, los datos no podían ser más alarmantes, en el sentido de que, bueno, están batiendo récords, pero en todo lo contrario de lo que nos podría gustar, ¿no? En lo negativo. Los factores más o menos coincidía, la prensa económica, en que podía, aparte de los que citáis vosotros, desde luego el que mencionaba también Manuel Andrea, de las hipotecas subprime, de las hipotecas basura, y sobre todo de la propia recesión que vive Estados Unidos y también Japón. Eso más o menos son lo que decía la prensa económica, pero claro, coincido con Gustavo en que efectivamente habrá que esperar y habrá que ver primero lo que dicen los expertos, que tampoco, bueno, en principio no sería muy fiable porque se suele sacar a relucir mucho el tópico de que son buenos prediciendo el pasado, pero no el futuro, y a ver lo que dicen también las autoridades, digamos, que están al tanto, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, el Ministerio de Economía y digamos, los ministros de Finanzas, el Eurogrupo, están pidiendo calma, tranquilidad, de momento, lo cual es previsible porque no van a decir se acabó y es aquí el último que apague la luz. Supongo que es la respuesta más razonable, ¿no? Ver qué pasa y a ver, estar... Sí. La situación, por otra parte, es totalmente distinta a la del año 29 o incluso la de hace 10 años. No hay que olvidar que, curiosamente, este crack del lunes negro se produce el día en el que Estados Unidos celebran a un negro, no tiene nada que ver con el lunes negro, que era Martin Luther King, y que era día festivo, es decir, que no hay bolsa. Que ese día la bolsa de Estados Unidos no interviene en el crack, se produce en la periferia del imperio. Pero, claro, la situación actual es distinta. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por la globalización de la bolsa, es decir, el mercado continuo, que Internet y que las transacciones inmediatas favorecen la especulación global que permite esa situación, pues y que en ese sentido, ya puestos a ser conspiracionistas o conspiranoicos, pues igual no fue casual que fuera festivo en Estados Unidos en la bolsa para que se produzca esta crisis que puede estar provocada pues por algunos de estos grandes gigantes que tienen capacidad para desestabilizar mercados, que puede estar... Es decir, que todavía es prematuro saberlo, aunque efectivamente el trasfondo es un trasfondo de crisis, o por lo menos de desajuste, porque en realidad aquí hablar de crisis global no se puede hablar de crisis global, es decir, globalmente las crisis, la economía es global, pero y está globalizada, digamos, pero la realidad económica sigue siendo estatal y nacional. Entonces no es lo mismo la situación de Europa, de España dentro de Europa, o la situación que puede tener México, que puede tener Estados Unidos, o que puede tener China o Japón. Entonces, los desajustes objetivos que hay son, en buena medida, una falta de protagonismo de las grandes autoridades monetarias frente a la capacidad que tienen los grandes especuladores internacionales que operan con la bolsa global de poder actuar e interactuar. Y en ese sentido la situación es nueva, porque la situación se va de las manos. Es decir, porque es que ahora ya no tiene sentido que un Estado, España, haga medidas proteccionistas en un momento determinado. Sí, Estados Unidos puede bajar el percentil, Europa, pero en realidad no se sabe muy bien si... Dicho de otra manera, que los economistas van casi tan a ciegas como los aficionados, y que no hay, y que efectivamente es muy cómodo hacer la teoría a posteriori, claro, y contar... Sí. Se parece cada vez más a la meteorología, La predicción económica, ¿no? No, pero en cualquier caso, la lectura que extrae el ciudadano medio del lunes negro es que llueve un poco sobre mojado, es decir, que parece que en los últimos meses estamos semanalmente bombardeados con noticias de que ha subido los tipos de interés, que caen las exportaciones, que cae el precio de la vivienda, que fracasan grandes compañías constructoras inmobiliarias, en fin, empieza, y todo esto va repercutiendo pues en el bolsillo también del consumidor, que se da cuenta que cada vez tiene menos capacidad de ahorro, que cada vez tiene menos capacidad de compra, y encima uno se enfrenta ante una noticia como esta que dices, bueno, es que el futuro pinta negro, ¿eh? Sí. Es que a ver quién se atreve a consumir. Es que luego, a nivel de Oviedo, de Asturias, en enero, la cuesta de enero, es que el sábado, por ejemplo, yo estuve en un centro comercial en Gijón a las 9 de la noche y no había nadie comprando. O sea, quiero decir, ya, bueno, ¿quién invierte en bolsa? Mucha gente no invertimos en bolsa, claro. Pero es que todo esto, o sea, aparte de que tú ves que tu hipoteca te sube un montón,
que el pollo, la leche y el pan, que son los productos básicos, a los abuelos que no tienen dentadura y es lo que pueden comer, les sube, que no llegas a final de mes, es que a ver quién se mete en algo. Claro. Sí, es que te da pánico, o sea, dices tú, bueno, que me quede como estoy, o sea, la verdad influye. Muy bien. Bueno, contesta. No, vamos a ver. Yo creo que ahí el capitalismo lo que necesita es que la gente consuma. El ahorro no produce, y el ahorro como tal. Entonces, lo que produce es la inversión en bolsa. Hay que hacer... La gran sabiduría del capitalismo moderno ha sido convertir en partícipes del negocio a todo el mundo. Se llama jugar en bolsa. Porque claro, invertir ya es demasiado bonito. Sí. Es decir, que no hay seguridad. Ahora, efectivamente, el que sus dineros los mete en esa mecánica que le permite a veces ganar sin hacer nada, como un rentista o un especulador, pues tiene que someterse a las leyes también del mercado. Y entonces es normal que pasen estas cosas, estos desajustes. Y entonces, en principio, las grandes medidas macroeconómicas que se pueden hacer, lo de Estados Unidos que tú mencionabas, de los préstamos por debajo de la prima, o por debajo de lo prudente. Claro. Sin embargo, eso es necesario para incentivar el consumo, para incentivar a su vez la reactivación en la construcción, etcétera. Cuando eso empieza a quebrar, pues va todo. Y yo creo que aquí el problema real que está en el fondo es un incremento del precio de los productos energéticos, que es en el fondo lo que está detrás de todo. Que la crisis del ladrillo, de la construcción, sí, pues pero en el fondo lo que están subiendo son las materias primas. ¿Por qué? Porque en la economía capitalista global cada vez son más millones de hombres los que se están sumando al consumo, los que se están sumando a... Los chinos. Bueno, claro, los chinos, pero los chinos y los indios, sí, pero en buena medida son subproducto de nuestro estado de bienestar. Claro, y entonces ahí son todas las contradicciones que desde nuestra perspectiva cómoda, pues de rentistas europeos, más o menos, seguramente es muy distinta a nuestra perspectiva de la que puede tener quien está luchando, pues no por invertir, ni siquiera por llegar a final de mes, sino por acceder a recursos que tenemos hace años. Un utilitario, por ejemplo. Claro, lo que pasa, India, ¿no? Claro, lo que pasa que, mira, el director del Fondo Monetario, Strauss, decía que las economías emergentes que sí que podían verse, que nosotros, pues eso, prudencia, esperar, tampoco es cuestión de a raíz del lunes decir todo el mundo que venda en bolsa, se supone que el que invierte en bolsa tiene cierta capacidad de aguante, ¿no? Pero bueno, estos países y tal, pues a ver también cómo reaccionan a este fenómeno, claro. Lo veremos en los próximos días. Sí, va a ser muy interesante seguir lo que pasa, ¿no? Hombre, muy interesante. Pues, si el asunto va a más, pues estos son los desajustes que se producen entre los bloques políticos que suelen desencadenar, pues en cuestiones menos divertidas. Claro. Bueno, menos divertido ha sido el desenlace de la configuración de las listas del Partido Popular para el Congreso de los Diputados. Ya la semana pasada comentábamos que iría como número 1 el alcalde Gabino de Lorenzo en las listas al Congreso, y en ese momento aún se desconocía quién iba a ser el número 2. Parecía probable el nombre de Pilar Fernández Pardo, y hemos sabido el lunes o el martes, hemos conocido que finalmente pues la Dirección Nacional del Partido ha decidido que fuera Isidro Fernández Rozada. La verdad es que los acontecimientos van un poco por delante, porque en semanas anteriores decíamos que era necesaria también una cierta renovación en los partidos políticos, incluso hablábamos de la incorporación de nuevos mosqueteros, un poco en plan Dumas, pero al final se quedan los viejos espadachines en lugar de los nuevos mosqueteros, ¿no? ¿Cuál es la opinión que os merece la noticia de la semana local, digamos? Yo, en cuestión de partidos políticos, a mí me parece que es un problema, bajo mi punto de vista, de todos los partidos políticos en general. Las listas cerradas te llevan a estas cuestiones. O sea, si los ciudadanos tuviéramos acceso a listas abiertas,
pues no se producirían este tipo de cuestiones. Yo creo que ahí sí que, si verdaderamente estamos en un Estado democrático, sí que la tendencia, o lo que a mí me gustaría como ciudadano, es poder también tener cierta capacidad de decisión sobre las listas, pero me da igual, del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, de los Verdes. Sí, pero eso se comenta muchas veces y todos los ciudadanos parecemos, bueno, pues proclives a decir, no, listas abiertas, que pues que salga el más votado y tal, pero son los propios partidos los que siguen defendiendo esos sistemas tan endogámicos, ¿no? Porque al final es los sistemas en los que se controlan las cabezas, ¿no? Bueno, los partidos son estructuras de poder y en principio, que yo aquí no entraría en cuestiones o dejaría en segundo plano análisis de tipo psicológico, pues sí, que Gabino de Lorenzo quería esta cosa o que otra persona quería otra cosa, etcétera. Yo lo pondría en otro tipo de racionalidad. Hay que suponer que en el sistema tal como está operando, donde los partidos son grandes grupos de poder con grandes facciones y familias dentro de los partidos a su vez, pues que el problema de la democracia interna en los partidos, en una democracia como la que tenemos, pues es muy complicado y muy delicado. Y entonces, en principio, si el gran paso que ha supuesto nombrar a Gabino de Lorenzo para primer lugar en la lista, que parece que lo que abre es una renovación efectiva del Partido Popular y el arrinconamiento, parece, de Ovidio, que era el que venía en las últimas temporadas, pues siendo el cabeza de lista. Sin embargo, el no haber aceptado la lista que al parecer proponía Gabino de Lorenzo y que la prensa pues se ha encargado de jalear y de presentar pues como derrotas, como presiones, que se habría amenazado con abandonar, yo lo vería de otra escala. Es decir, desde Madrid, que es quien ha decidido el asunto, tienen que operar con una prudencia y hay que suponer que hay una racionalidad interna, que conocen perfectamente las líneas de fuerza del partido en Asturias, y entonces no se puede romper un equilibrio, y entonces la resultante seguramente es la más prudente, porque en principio hay que suponer que al Partido Popular, pero también al Partido Socialista o a cualquier otro, no le interesa tirar propias piedras contra su propio tejado. Es decir, que han optado por la opción más prudencial dentro de una renovación, porque en el fondo pues sí supone revalidar la presencia del diputado que ya venía de las veces anteriores, pero también con una renovación, y entonces y se podría hacer la lectura contraria, y pues mira, es la experiencia, va a estar la persona que tiene experiencia que va a dar el testigo a los nuevos que llegan. Quiere decir que hay lecturas interesadas, se pueden hacer a favor o en contra, pero sí, efectivamente lo interesante es cómo en estas disputas de familia de los partidos suelen opinar muchas veces quienes no votan y los de otros partidos por intereses. Sí, es verdad. No, sí, efectivamente la lectura de esta noticia es un pulso interno de poder, ¿no? Como ocurre en todos los partidos, ¿no? Es decir, luchas intestinas, ¿no? Por ver quién va y quién no va. Hombre, es interesante por cómo se resultó al final que, digamos, Gabino de Lorenzo retó un poco frente a las directrices nacionales y trató de imponer las directrices regionales, ¿no? Lo cual, eso no suele abundar en los partidos, que más o menos prima la disciplina y la obediencia, y desde el punto de vista es interesante. Le salió a la mitad, porque al final no consiguió imponer Gabino de Lorenzo un segundo puesto en la lista para Pilar Fernández Pardo, y digamos que es un poco salomónico, ¿no? Al final como quedó configurada la lista. Hubiera sido, bueno, si aciertan o no, es decir, es una cuestión del Partido Popular, pero sí que hubiera representado dar un relevo metiendo en segundo lugar a Pilar Fernández Pardo, digamos, porque es una cara nueva frente a su rival, en este caso que sería Rozada, ¿no? Que lleva 30 años ya en la política. Entonces, pero de cualquier modo va a salir también diputada, porque los 4 diputados los van a tener. Que sí. Pero la propuesta de Gabino creo que era en segundo lugar, a Rozada en el Senado, ¿no? Como cabeza de lista en el Senado, en vez de en el Congreso. Para la cuarta diputada, que venía de Avilés, y entonces, claro, es en aquel sector donde se pueden sentir más
Lo que pasa es que, no obstante, yo creo que estamos como poco acostumbrados a vivir debates dentro de los partidos. O sea, todo lo que se habla, lo que decías tú, Gustavo, o sea, se utiliza por la oposición, por los otros partidos, para dividir, cuando tenía que ser algo natural, el que en cualquier partido, bueno, pues haya un debate, quién va, quién no va. Y estamos poco acostumbrados en ese sentido. Se utiliza siempre como para machacar y no, bueno, pues como un debate normal y corriente que puede pasar. Sí, es verdad, porque además si nos comparamos con la política norteamericana, claro, que ves estos días los debates furibundos de Obama y de Hillary Clinton y son del mismo partido. Sí, bueno, pero seguramente porque ahí el partido es distinto. O sea, sí, bueno, totalmente. Un partido en Estados Unidos es distinto de un partido en España o incluso en Europa, y donde efectivamente ahí son más individualidades que están dentro de unas grandes tendencias y con sus apoyos, etcétera, y donde las enemistades son feroces. Es decir, las primarias parece que es romper, pero pasa en otros sitios, por ejemplo. No, pero lo más curioso del caso norteamericano es que las enemistades y las rivalidades son tremendas en las primarias, pero luego todos a una como Fuentevejuna. Claro, en el momento que tienen candidato, no es como aquí que rencorín y no sé qué, y me enfado y juego con un móvil y tal, no. Ahí, una vez que ha ganado uno, van con él hasta la muerte. Es decir, tanto que salga Obama como Hillary Clinton, luego... O sea, tienen como más sentido del partido, de lealtad hacia su partido. En ese sentido es algo que nos ahorramos en España, que no haya primarias. Quiere decir que porque ya estamos bastante saturados de presencia política. Yo hace un año, 2 años casi, o año y medio, me coincidió en México las primarias para el Distrito Federal entre Jesús Ortega y Marcelo Ebrard para ver quién era el candidato del PRD al Distrito Federal. Y el enfrentamiento era absolutamente a muerte, feroz. Y ahí quienes participaban en las primarias era cualquiera que se hubiera inscrito, y votaron 600.000 personas. Y entonces, gente que ni siquiera eran militantes del partido, cualquiera podía votar, una cosa totalmente rarísima. Pero claro, lo tienen así, es un proceso que dura meses y que efectivamente pues hay lo que se está demostrando es la habilidad que tienen los grupos que apoyan a cada candidato de conseguir ganar esa elección. Que parece que ya les va a acreditar para poder conseguir otras cosas más adelante. En este sentido, aquí yo creo que quien manipula casi todos estos asuntos, yo creo que es la prensa en general. Sí. De hecho, pues eso, la reducción que se ha hecho. Es que Gavino parece que perdió lo que él pretendía, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un componente de fantasía grande también, porque incluso habría que ver hasta qué punto es verdad todas esas listas, qué grado de exigencia había detrás. Yo creo que hay que ser muy prudentes porque somos víctimas, evidentemente sabemos lo que leemos por los medios, claro, y somos receptores en donde nos engañan continuamente. Pero la poca información lleva a eso, a especular. Claro. Si las cosas fueran más claras y se tomaran con más naturalidad, pero yo hablo en general, de cualquier partido y tal, pues yo creo que no habría estas suspicacias. Pues, es verdad, sí. Ahora con lo de Gallardón y tal, pues un poco también lo mismo. O sea, dices tú, se explican las cosas, tampoco pasa nada. Creo que ya no somos niños que nos tienen que llevar de la mano para todo. Entonces tiendes a que la prensa, pues amarille con esos temas. Y que es sectaria y claro. Que toma partido. Que tiene que llenar muchas páginas de papel todos los días con noticias. Sí, es que es muy difícil. Es muy difícil, sí. Pero bueno, sí que efectivamente todo esto se ahorraría si siguiéramos el principio democrático a rajatabla. Unas primarias también para elaborar las listas y ya está. Se evitarían todo este juego de conspiraciones, o como nos lo quiera poner la prensa, de conspiraciones, de te pongo aquí, te meto allá y tal, ¿no? En el caso de Gallardón, o el caso, en menor escala aquí, y se evitaría a lo mejor con unas primarias potentes, ¿no? No sé si estaríais de acuerdo en eso. Para esas primarias reproducirías lo mismo a otra escala, porque ¿quiénes tenían derecho a ir a las primarias? ¿Quién iban a tener apoyo económico para ir a las primarias? Pon el ejemplo de Estados Unidos. Es decir, en principio parece muy democrático porque puede haber varios candidatos para el Partido Republicano, varios candidatos para el Partido Demócrata, pero es que tienen que tener tal cantidad de dinero para presentar sus candidaturas individuales y de apoyos, para que en realidad lo que está formando lobbies, grupos, que es imposible esa idea, pues una especie de cualquiera puede ser candidato y presentarse, que va, eso es absolutamente... Eso es, pues entra dentro de la ideología democrática,
pero luego no es realizable a la hora de la verdad. Bueno, lo que pasa que no es comparable las campañas electorales que se pueden hacer en Estados Unidos, en un país enorme y con muchísimos estados, a unas primarias que se puedan hacer en Asturias para elegir a los candidatos de 3 o 4 partidos que tienen representación nacional. O sea, sí, es que la escala es, vamos, 0,01. Si a una institución tan modesta como es la Universidad de Oviedo se abre un proceso electoral y se presentan 4 personas, pues a una región o al... Es muy bueno que se presenten. Bueno, sí, pero imagínate que se presentaran 400 que querían ser cabeza de lista de un partido, ¿eh? ¿Cómo se les discrimina? Es decir, que si de otra manera no funcionaría. Es decir, yo creo que la dificultad es intrínseca al propio sistema y en ese sentido hay que dar un voto de confianza a la lógica interna de funcionamiento del asunto. Porque que a mí no me preocupa que haya ocultación, incluso al contrario te diría, si hay mucha transparencia, es decir, que nos enteramos de muchas cosas, que hay muchas otras instituciones que no te enteras absolutamente de nada, es decir, que tal empresa o tal orden religiosa pues nombra, pues sale ahora el Papa Negro, pues muy bien, pues te enteras a posteriori, cosas así, pero es decir que no, pues no tiene por qué haber más transparencia en los partidos. Hombre, yo pienso que sí, Gustavo. ¿Cómo no va a tener que haber más transparencia? Bueno, para los militantes, para los que militan dentro. Bueno, sí, pero todos esos salen elegidos y cobran de nuestros impuestos. Y, sí, bueno, en fin. Vamos a ver, nuestros impuestos cobran los médicos, cobran los policías de tráfico, cobra todo el mundo. Pero... O sea, con esto lo que quiero trasladar es la siguiente idea, que hay un abuso de presencia de la vida política en la información. Eso estoy totalmente con respecto a otros sectores. Es decir, aquí es todo políticos y fútbol. Parece que no hay más parcelas de la realidad. Y en el fondo es pues por la egolatría del fútbol, porque es necesario para mantener pues adormecido al personal, y lo otro pues porque les va la marcha y tienen el poder y entonces lo aprovechan. Quiere decir, y hay sitios donde no pasa así. Tú pregúntale a un ciudadano suizo cómo se llama su presidente, o dime quién es el presidente o la presidenta de Suiza. No lo conocen. No lo conocen, como en una comunidad de vecinos, pues no hay por qué saber quién es el presidente de turno. Es algo que te vaya en la vida, es el presidente de la comunidad de vecinos. Que de todo hay. Que de todo hay, que de todo hay. Sí, ciertamente. Pero bueno, ¿cómo no se va a exigir a un partido político que sea democrático si hasta a las asociaciones sin ánimo de lucro se les exige que sean democráticas? Pues a los partidos políticos con más razón. Y bueno, el coste de unas primarias, hombre, seguramente estén a una escala distinta de unas generales como van a ser ahora, ¿no? Unas legislativas. Entonces, bueno, no les vendría mal. Oye, cada partido, efectivamente, pueden cumplir, más o menos, pero lo de las primarias sería algo optativo. Yo no sé si estaríais de acuerdo en unas primarias dentro, para evitar a lo mejor precisamente esta intoxicación informativa de políticos, ¿no? Que todos los partidos han hablado de primarias y luego nadie las pone. No. Cuando las han hecho ha salido mal, les ha salido mal. Sí, es verdad. Bueno, cambiando de tema y siguiendo con Oviedo, un poco por el tema de Gabino de Lorenzo, pues se ha publicado ayer los resultados de una encuesta que ha sido realizada por el sistema de congresos de Oviedo, donde han salido unos resultados pues muy interesantes, ¿no? Y es que el turismo de congresos en Asturias crece y además arroja unas cifras muy importantes de actividad económica, ¿no? De tal manera que cada congresista que viene al auditorio de Oviedo pues gasta más de 400 euros al día, pues una cifra que supera muchísimo la de cualquier otro tipo de turista que no llega a los 10 euros, ¿no? Bueno, este sondeo de la oficina pues nos ha revelado que, bueno, también otras cosas, ¿no? Que han quedado muy satisfechos de la ciudad, que también han quedado muy satisfechos con el edificio y, bueno, una serie de datos que yo creo que puede mover realmente a la reflexión y al análisis, ¿no? Hombre, ya sabíamos que Oviedo, bueno, pues estaba a la cabeza del turismo en Asturias. Entonces, además, el turismo de congreso, ¿qué beneficio tiene? Que es un turismo que se gasta dinero, que muchas veces, pues además vienen con un acompañante o a lo mejor vienen con una serie de pagos, de gastos pagos, que eso también pues te ayuda a aflojar un poco más la cartera. ¿Qué otro beneficio tiene? Que al ser un periodo pequeño siempre gastas más alegremente en menos días que si te quieres ir un mes con la familia, cosa que ya parece que se está deviniendo imposible. Con lo cual todo eso es riqueza para la ciudad, para los hoteles, los restaurantes. Has dicho primero que cuando se va con la familia, luego que se vienen con acompañante.
No, digo que cuando tú te vas particularmente con tu familia, digo. No, es una maldad. Que habría que ver. Es malo. Sí, cuando se viene con acompañante se gasta más o menos. Creo que más. ¿Tú crees? Bueno, yo ahí en eso ya no entro. En esta estadística introducen pues los gastos non santos que se pueden hacer en la ciudad. Mira, de eso no decía nada la estadística. No decía nada. Habla de aquí hoteles. Los hombres malos y las mujeres malas. Que viven del turismo de congresos o no están esos 400 Creo que no, euros. No. Porque luego la otra cifra de los 10 euros me parece muy escasa. No, 10 euros no, me he equivocado. 79. 79. Es que me equivoqué. O sea, el turista no de congresos gasta 79. 79 y el otro 411, exactamente. Pero tiene que ser incluyendo las comidas institucionales y todo. Normalmente vienen con gastos pagos porque la mayoría de los congresos son de la rama médica, que ya sabes que vienen normalmente invitados. De incentivos y de empresas, sí, claro. Sí, normalmente vienen invitados, o sea que es dinero que dejan aquí. Me imagino que en comer, en comprar regalos, en No, y además salir. conocen la ciudad, con lo cual luego pueden venirse con su familia. No sé si la acompañante viene incluida o no y si es la misma, pero desde luego es bueno que hablen. Aunque sea, normalmente, bueno, pues la gente de Oviedo sale contenta, o sea, es una ciudad, bueno, no voy a hablar yo de las bondades de Oviedo, porque es nuestra ciudad, pero desde luego es muy bonita y, bueno, pues nos ayuda a que se corra la voz, aparte de por la princesa y por Fernando Alonso, ¿no? Pues también el hecho de venir aquí, tenemos ahí el Palacio enseguida, que también traerá una serie de ingresos mayores a la ciudad y bueno, todo lo que sea riqueza pues bienvenido, repercute en todos los ovetenses, yo creo que eso está claro, o sea, que ahí... Bueno, en ese sentido es clave el cultivo de la imagen de la ciudad, es decir, que la gente si viene a Oviedo, prefiere Oviedo a la hora de organizar un congreso, etcétera, es por el prestigio y por lo que Oviedo dice a muchas escalas, es decir, no es una cosa además que se consiga con una campaña publicitaria, sino que son labores de mucho tiempo, labores de prestigiar una marca. Y evidentemente Oviedo tiene una ventaja y es que surge ya pues con un prestigio histórico en el contexto nacional y con muchos años de irse labrando una fama pues que parecen bobadas cuando se dice que Oviedo tenga pues la escoba de oro por una ciudad limpia, sí. Pero son cosas que van sumando, peatonalizaciones, las políticas, montones de cosas que van sumando y entonces ese es el verdadero activo que puede garantizar la supervivencia de una ciudad en una situación de crisis y en una situación de cambio de los hábitos efectivamente pues de turismo y entonces no solo el turismo de congresos, que en Oviedo tiene un potencial en el turismo religioso grande con la y este año además que es Año Santo pues se va a aprobar y el turismo académico, el turismo científico, pues el operístico, la música pues es una industria que ya hemos hablado aquí más de una vez que hay que potenciar porque es esencial para una ciudad donde ya no se puede competir en industrias, ni en vajillas, ni en armas, en los tiempos pacifistas en los que corren, pues hay que vender música, cultura y otras cosas. Limpieza. Está claro que Asturias, en particular Oviedo, no puede vender sol y playa, eso está claro, o sea que está bien sacar imaginación y bueno, haberse potenciado esta idea del turismo de congresos. Lo que sí, yo no me queda claro si la noticia era con datos de, digamos, turistas nacionales. Yo no sé si esta afluencia es también de cara al exterior, porque también sería interesante entonces potenciar la cara de Asturias también en el exterior y que se nos conozca bien y entonces, bueno, potenciar también no solo el turismo de congresos de Oviedo, pero también potenciar Asturias y de cara al exterior, para precisamente aprovechando las nuevas infraestructuras y en fin. La encuesta hablaba sobre todo eso, de turismo nacional, madrileños, catalanes, etcétera. Yo creo que de cara al exterior tampoco nos interesa vender Asturias como sol y playa. ¿Qué quieres? ¿Comparar Asturias con Benidorm? Un mazacote de edificios edificados sin ningún gusto. O sea, yo creo que precisamente eso no es lo que le interesa. Yo creo que hay que separarlo, la naturaleza, la gastronomía, el que vengan a Oviedo repercute en el resto de Asturias, porque la gente pues va a Covadonga, va a Gijón, va a conocer las playas, la montaña, o sea que... Sí, aunque a veces parezca que hay mensajes que son contradictorios, lo que tanto se dice paraíso natural como paraíso cultural, pues sin embargo, como llegan a receptores distintos, pues unos vendrán buscando pues al hermano oso y otros vendrán buscando pues la estatua y aquí se reúnen. El turismo extranjero es un asunto pues efectivamente muy delicado y que las políticas de incentivación
pues han fracasado bastante. ¿Por qué? Pues porque se ha querido atraer gente, pues subvencionando vuelos, bajando los vuelos, y entonces tampoco es cantidad por cantidad, es decir, que estas cosas que se dice del turismo de calidad en lugar de cantidad, etcétera, y en este sentido los precios de hoteles y los precios pues no son especialmente baratos en Asturias, lo cual está bien. Es decir, que es preferible que haya menos afluencia turística, pero que deje más dinero, que no que haya una irrupción masiva a precios tirados, que trae otros problemas. Yo me refería dentro del ámbito del turismo de congresos, pero también internacional. Claro. O sea, no digamos un turismo masivo. No, yo creo que el congresista que viene normalmente al auditorio es de todo tipo. También hay muchos que son de carácter internacional y habrán venido muchos congresistas internacionales, porque estos datos están extraídos de encuestas que se le han hecho a los congresistas, ¿no? Un poco los gastos que hacen, qué lugares iban a ver en su tiempo de ocio, en los descansos, que me ha resultado interesante que iban a ver la catedral y los monumentos prerrománicos, pero bueno, eso es lo que contestan para quedar bien. Sí, no sé ni se acercaron, ¿no? Bueno, los monumentos sí, ¿no? No hay un local por ahí. No, normalmente muchos congresos organizan ya visitas guiadas a esos sitios, o sea, y ahí al Museo de Bellas Artes y tal. Ah, esos sitios, sí, sí. Al prerrománico, dice. Al prerrománico, no a los sitios que él se refiere, ¿no? Los monumentos más... de piedra. No monumentos hechos por el hombre, vamos. Eso. Vivientes. Sí. Bueno, pues yo creo que es el momento ya de cerrar la tertulia de hoy, y antes de finalizar, pues agradecer a los contertulios haber tenido la amabilidad de ilustrarnos con sus opiniones en estos debates que también son divertidos muchas veces, y emplazar a todas las personas que sintonizan Oviedo Televisión para el próximo miércoles a esta misma hora. Muchas gracias. More time for the mob.